Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña eh, una amiga, ¿verdad? Bastante grata la presencia el día de hoy de Eloína Castro, ¿verdad? Académica de la Benemérita Universidad de Puebla, de la oficina, ¿cómo era? De Relaciones Internacionales. El programa internacional. El programa internacional. Y vamos a conversar, bueno, sobre un tema bastante interesante el día de hoy, como es esos vínculos entre la filosofía y la comunicación. Y finalmente, para poder llegar a uno de los puntos en común que hemos llegado a tener, que es esto de la decolonialidad en materia de comunicación, y por eso, bueno, vamos a hablar entonces sobre filosofía, comunicación y decolonialidad. ¿Cómo estás, El? Hola Esteban, muchas gracias a todos y a todas las que nos están viendo y escuchando por estar acá y prestar como un poco de su tiempo para esta conversa. Sí, y bueno, muchas gracias a vos también por aceptar la invitación y sacar un poquito de tu tiempo para conversar sobre este tema. Eh, Cuando hablamos, ¿verdad? De estos vínculos de la filosofía y la comunicación. Posiblemente a muchas personas se nos vendrán eh, a la mente autores como Guy Debord, ¿verdad? La Sociedad del Espectáculo, nos acordaremos de Alain Badiou, ¿verdad? Evidentemente la Escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, pero, ¿de qué manera en tu trabajo y lo que venimos y lo que vienes haciendo es que se empiezan a dar estos vínculos y qué tan importantes son? Porque no solo es pensar la comunicación y las diversas formas de comunicación, ¿verdad? Y la divulgación del quehacer filosófico, sino esos diálogos, esos puntos de encuentro que más que la filosofía, pensando la comunicación, es ese trabajo conjunto, ¿no? Que se puede ir gestando. Pues es súper interesante porque al final la comunicación viene a ser un campo de conocimiento que se ha fortalecido a través de la institucionalización. Entonces, desde mi propio recorrido, a mí me empezó a interesar estas imbricaciones con la filosofía debido a la erosión epistémica que tiene el campo comunicacional, ¿no? De alguna forma, la comunicación no es una ciencia, la comunicación no es una disciplina, padecemos de todas estas carencias teóricas e incluso metodológicas, y entonces a mí como estudiante en su momento de la comunicación me llamaba la atención eso, ¿no? Nosotros creo que en América Latina estamos muy obsesionados, o al menos en México, con que la comunicación reciba este mote de ciencia, ¿no? De hecho, muchas de las carreras en las universidades tienen ese nombre, ciencias de la comunicación. Entonces, al momento de darme cuenta que pues la comunicación no era una ciencia y tampoco era una disciplina, empezó mi interés, ¿no? En torno a cómo es que se construía el conocimiento comunicacional. Y eso definitivamente me llevó, primero pasé por la educación y ahora me llevó a los planteamientos epistemológicos, ¿no? Entonces, por ahí es bien interesante darnos cuenta cómo, pues, la filosofía, a pesar de que es una disciplina, ¿no? Que se ha forjado desde hace, no sé, más de 2000 años, y la comunicación que apenas va a cumplir 100 años de haberse reconocido, ¿no? Como un área de conocimiento, pues se encuentran imbricaciones, ¿no? De alguna forma podemos pensar muy, muy atrás en la filosofía, no sé, en los clásicos, por ejemplo, desde Sócrates, ¿no? Cuando se mencionaba, ¿no? Que para poder conocer, ¿no? Así digámoslo así en mayúsculas, en términos totales, en términos
absolutos, se tenía que pasar por un proceso comunicacional, ¿no? O sea, donde la comunicación de estos conceptos tenía que ser así, total, absoluta. Entonces, bueno, desde ahí nosotros podemos notar cómo hay vínculos, ¿no? Entre estas dos áreas de conocimiento, que no necesariamente van a pasar por la parte de los medios, ¿no? Como ya lo has mencionado, que es como toda esta parte que empezó a pensarse y a forjarse desde el siglo pasado, ¿no? O sea, hablar de la industria cultural, hablar de los medios de comunicación, etcétera, sino que va más atrás, ¿no? Que tiene un trasfondo tanto epistemológico como ontológico. Sí, qué interesante esto que presentas, porque, a ver, en efecto, yo creo que plantear este primer gran cuestionamiento a la comunicación como ciencia, pues genera su roncha, ¿no? Genera sus anticuerpos en tanto precisamente esa forma de concebir, bueno, caja ciencias de la comunicación, las ciencias de la comunicación, igual como allá pasa. ¿Cómo, digamos, porque es interesante ver esto, esta disputa o esta discusión respecto a ese papel de la comunicación y por qué entonces, o de dónde podría surgir esa raíz epistemológica en quienes piensan de forma distinta, ¿no? O piensan que en efecto hay ciencia en la comunicación. Sí, por ejemplo, esto nos habla también del origen de la comunicación, ¿no? O sea, como campo. Ahí tendríamos que remitirnos necesariamente, quizá no a una escuela filosófica como tal, o a una corriente, pero sí a las intenciones filosóficas que están detrás de las teorías sociológicas que van a fundamentar la comunicación y que en este caso están relacionadas con la propaganda, ¿no? Y la publicidad. O sea, al final el campo de la comunicación se va a erigir en Estados Unidos, ¿no? Es bien occidental la comunicación, más o menos en los años 30 del siglo pasado, a través de una tesis doctoral que sabemos que es la de Laswell, ¿no? Y que va a estar fundamentada en las cuestiones de la propaganda y la técnica. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos hacer un rastreo, sí filosófico, de las intenciones que hay detrás de esa propuesta, ¿no? Para construir el campo comunicacional. Sí, ahora, antes de entrar porque posiblemente un gran espacio de conversación podríamos tenerla, pero para ello estamos en el próximo bloque, ¿no? Sobre ese tema político, ese tema respecto a los medios y demás. Pero ahora devolvámonos un poco, precisamente como vos decías, y podemos pensar, digamos, en el tema de la comunicación como acto humano, ¿no? ¿Verdad? O sea, el ejercicio humano de la comunicación y o sea, lo que implica, las herramientas que implican, porque aquí cuando lo pensamos, incluso podríamos ir a otras formas de conocimiento, ¿no? Donde te van a decir, bueno, es que la palabra construye el mundo. ¿No? O sea, la forma de expresar y de representar son las formas que construyen el mundo y construyen cosmovisiones y construyen formas, ¿verdad? Y a veces perdemos de vista que cuando hablamos de comunicación no estamos hablando específicamente del aparato, ¿verdad? O no estamos hablando solamente de los medios de comunicación, sino de un gran fenómeno comunicacional. Sí, de hecho, si nosotros hacemos un rastreo, hay un estudio bien interesante de unos colegas brasileños, Salgado y Matos, que hacen todo un rastreo de estos cambios que ha tenido en términos del sentido, en términos del significado, la palabra comunicación, ¿no? Y de entrada sabemos que es una palabra que viene del griego, ¿no? Que tiene que ver con la famosa puesta en común, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta puesta en común, y vamos evaluando cómo ha cambiado el sentido de esto, nos damos cuenta que ante todo la comunicación implica el encuentro con una otra persona, o sea, con un otro, ¿no? Implica un intercambio necesariamente. Y entonces también esto nos ha llevado a nosotros a problematizar que la comunicación, antes de ser un fenómeno mediado,
¿no? Como lo estás mencionando, antes de ser un canal, antes de ser un medio a través del cual se transmite, entre comillas, un mensaje, pues es un proceso que nos permite encontrarnos con los demás, ¿no? Y entonces ahí podríamos entender que en términos incluso hasta ónticos, ¿no? La esencia del ser humano radica en la comunicación, ¿no? O sea, al final nuestra sociabilidad puede ser a través de un acto comunicacional, ¿no? Entonces ahí esto nos lleva realmente a pensar que en términos de los estudios de comunicación, sí hemos descuidado mucho, ¿no? Esta potencia filosófica y en términos ontológicos, ¿no? De lo que implicaría estudiar la comunicación como la esencia de lo humano. Ujú. Y aquí me recuerdo un articulito pequeñito de Martín Barbero, ¿no? Aquel que desde dónde pensamos la comunicación hoy y la comunicación popular, ¿no? Y la importancia de los espías. Aquí entramos a un elemento claramente político, ¿verdad? Que es la importancia de los espacios públicos y los espacios comunes para el desarrollo de la comunicación popular, ¿no? Y aquí entraba Martín Barbero hablando de la importancia del cementerio, de la importancia del mercado, ¿no? Podemos hablar de esas diferencias que puede haber entre si vas a hacer las compras a un gran supermercado de estos donde no hablas con nadie, a un mercado donde parloteas con todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Esas formas y la importancia que tienen también estos espacios para el ejercicio de la comunicación, ¿verdad? Lo que también nos lleva que muchas veces cuando se empieza una clase, un curso y vos preguntas, bueno, hablemos de comunicación y empiezas a preguntar por algún tipo de medio, pues la voz nadie la menciona, ¿no? Todo el mundo, el internet, el email, el TikTok, ¿verdad? Yo creo que ya con costos mencionan el periódico, ¿no? Pero se mencionan, pero solo estos, pues, precisamente estos medios, ¿verdad? Sin embargo, la voz queda de lado y por lo tanto es elemento importantísimo de la comunicación popular y del espacio público para ello, ¿no? Claro, y es que al final cuando estamos hablando de lo humano, no podemos pensar en un sujeto, vamos a decirlo así, puro, ¿no? Es un sujeto que está atravesado por un montón de interseccionalidades que al final son políticas, ¿no? Entonces, aquí es donde también nosotros podemos detenernos dentro de los estudios comunicacionales a pensar en estos sujetos que comunican o que incluso están incomunicados o descomunicados, ¿no? Porque al final nosotros en América Latina, tú has mencionado a Martín Barbero y podemos mencionar, por ejemplo, también a Pascual y a Beltrán, a estos grandes teóricos, ¿no? Del pensamiento crítico latinoamericano en comunicación, que nos hablan de otros sujetos, ¿no? No nos hablan de este sujeto occidental, de este sujeto blanco, ¿no? Sino nos hablan de sujetos plurales en un contexto que es muy distinto, ¿no? Al que se plantea en la comunicación occidental, ¿no? Entonces ahí es bien importante retomar esta composición política, ¿no? Del sujeto comunicacional. Sí, bueno, nos quedan un par de minutos todavía para cerrar este primer bloque. Bueno, y ahí mencionas una serie de autores interesantes respecto a a la comunicación y a la forma de ser entendida, ¿no? Eh, pero casi adelantándonos, ¿no? Pero eh, cuando hablamos de ese otro elemento político, porque es donde viene la otra forma y esa otra gran intersección, ¿verdad? Entre la filosofía y la comunicación, que es en efecto el pensar ahora sí, no solamente, o sea, este diálogo, esta raíz epistemológica, esto demás, sino este ejercicio crítico sobre la politización de la comunicación, ¿no? La importancia que requiere, y bueno, que podemos encontrar una serie gigantesca de autores y de autoras que critican esto, ¿no? Sí, creo que acá también es bien importante, al menos, y también adelantando un poco, algo que a mí en lo personal como investigadora, como persona también, interesada en los fenómenos y en los procesos comunicacionales, que me ha dado la decolonialidad, es pensar en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión del
ser, la dimensión del poder, la dimensión del saber. Y entonces ahí podemos encontrar los componentes filosóficos de una manera como más clara, ¿no? Necesariamente nosotros para poder hablar de comunicación tenemos que hablar de poder. Y ahí pues hay toda una gama, como bien lo has mencionado, de autores y autoras, ¿no? Que van a problematizar, pero que casi siempre lo hacen desde la perspectiva de los medios, ¿no? Y de la difusión de información. Sería también bien interesante, y es ahí donde tiene cabida el último tramo de esta conversa, cómo es que el sujeto o los sujetos están atravesados políticamente, ¿no? Y están condicionados políticamente por una historia, ¿no? Por un relato, ¿no? Que los condiciona y que en este caso los ha subalternizado, como nos sucede a todos en América Latina y en general en el sur global. Sí, vamos a hacer la primera pausa de lo importantísimo esto que mencionas y lo dejamos acá como abrebocas a lo que viene, pero pensar este ejercicio del poder y además este ejercicio que implica el, valga la redundancia, tener el poder sobre el conocimiento, ¿no? O sea, sobre la información, podríamos hablarlo en este paso, porque aquí entra aquella gran disputa, ¿verdad? El derecho a comunicar, pero también el derecho al acceso a la información, ¿verdad? Porque no podemos formar criterio si la información que recibimos es sesgada, ¿no? Entonces, bueno, aquí entran varios elementos, vamos a ver hasta dónde nos va a dar tiempo la conversa de hoy, ¿no? Pero ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Eloína Castro, académica de la Benemérita Universidad de Puebla, del programa internacional. Ahora sí lo dije bien, Sí. ¿no? Y bueno, cerrábamos, o sea, el bloque anterior adelantándonos un poquito a los dos bloques que vienen para precisamente hablar filosofía, comunicación y decolonialidad. Y bueno, esta imbricación entre todo esto, las imbricaciones que existen ahí. Eh, una de las, posiblemente, digamos, de lo que más conocemos cuando hablamos de, de la crítica, la comunicación, ¿verdad? Bueno, recae cuando leemos la obra de Noam Chomsky, ¿no? O cuando leemos a Armand Matelar, mismo McLuhan, ¿verdad? Una serie de autores, en su mayoría estadounidenses, que eh, cuestionan ese ejercicio del poder, y la forma en que este poder
Bueno, en que los medios se pliegan a intereses políticos y económicos, ¿verdad? Para construir agendas, ¿no? Entonces, esa posiblemente es la primera o la forma más natural, la forma más común a la cual nos acercamos a la crítica, a la comunicación, ¿no? Quizás si empezamos un poco por ahí, ¿verdad? Para ir acercándonos o ir moviéndonos a un elemento que mencionabas vos, y es, ok, ¿desde dónde se construye también esta crítica? ¿Verdad? Y hacia dónde también deberíamos ir trasladando eh, esa crítica para pensar la comunicación desde otros espacios, ¿no? Claro, creo que aquí es bien importante señalar, ¿no? Que en la época más o menos de los 50 y los 60 del siglo pasado, empezó a construirse una trama contextual latinoamericana muy interesante, ¿no? Para empezar, era el escenario, ¿no? De una gran ebullición revolucionaria y de cambios políticos en el continente que posibilitaron también el surgimiento de algunas nuevas líneas de pensamiento en todos los campos del saber, incluida ahí la comunicación, y que sobre todo se basaba en corrientes conductistas y funcionalistas, ¿no? Y que de alguna forma este nuevo pensamiento va a llegar a contrarrestarlas, ¿no? O a proponer unas otras maneras de pensar y de ejercer las ciencias sociales. Entonces ahí tenemos un antecedente muy interesante en la teoría de la dependencia, por ejemplo, en la teología de la liberación, en la filosofía de la liberación, en la pedagogía de la liberación. Y bajo ese contexto, en el campo de la comunicación surgen críticas a los medios, ¿no? Porque lejos de este progreso social que prometían, fungían como dispositivos de circulación y de reproducción ideológica que de alguna forma promovían el fortalecimiento del imperialismo cultural, ¿no? Y esto predominó además en todas las investigaciones de esa época. Entonces, de alguna forma, la crítica latinoamericana en comunicación surge como una denuncia política y como una denuncia comunicacional en torno a esta concepción instrumental de los medios de comunicación, pero también como una crítica al cómo se problematizaba y cómo se pensaba a las personas que hacían comunicación, ¿no? O sea, siempre pensadas en una actitud pasiva, ¿no? Como receptores, vamos a decirlo así, alienados. Y entonces es ahí donde surge esta crítica. Ya he mencionado algunos autores, está Pascual, está Beltrán, está Matelar, tú también ya lo mencionaste, está Martín Barbero, y por ahí también podríamos encontrar a un Schmuckler en Argentina que nos ayuda, ¿no? A repensar la comunicación en esos términos, ¿no? Sí, y es interesante en cuanto empezamos a ver, eh, podemos llamarle estas contranarrativas, ¿no? ¿Verdad? Al relato hegemónico. Porque la comunicación o los medios masivos, las empresas, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Las corporaciones mediáticas eh, plegadas a esto, bueno, ejercen el mismo poder, ¿verdad? Que históricamente eh, han ejercido ciertos grupos a la hora de construir relatos universales, universalizables, ¿no? Y por lo tanto, venden este relato como la verdad, ¿no? Entonces, bajo este mito de la objetividad de los medios, de la imparcialidad de los medios, de la neutralidad de los medios, ¿verdad? Y simplemente como grandes herramientas que vienen a potenciar la democracia, ¿m? Se han construido o no han construido una forma de opinión pública precisamente favorable a los intereses que pliegan. Bueno, también aquí, y esto en otro momento podremos discutir de eso, vamos a caer en el tema de la actualidad y la pérdida de legitimidad de los medios en algunas partes del mundo también, que es otro elemento importante. Pero este relato lleva también a un cuestionamiento, porque en algún momento el mismo Chomsky nos decía
Bueno, es que cuando los medios de comunicación han potenciado la democracia, que estamos entendiendo como democracia, ¿verdad? Porque lo que potencian es una forma muy particular de entender la democracia, donde los grupos de poder siguen estando donde están, ¿verdad? Y el resto de la población sigue estando donde está. Entonces, bueno, ahí se da un tema interesante en ese papel que van jugando los medios en esta construcción de opinión pública, pero entonces además cómo se van y cómo tienen que ir posicionándose estas contranarrativas, estos contrarrelatos, ¿verdad? Porque, a ver, hacerle frente al poderío, a la maquinaria de propaganda es también una herramienta, esa es una tarea titánica, ¿no? Sí, y también ahí nosotros tenemos un ejemplo, o sea, a mí me gusta remitirme a la historia de nuestro campo, porque no es que estas prácticas, vamos a decirlo así, contrahegemónicas, no estuvieran llevándose a cabo, ¿no? En estas latitudes, en nuestras geoculturas. Sí se llevan a cabo. Sin embargo, son o eran invisibilizadas por los grandes medios de comunicación, pero también por el campo comunicacional, vamos a decirlo, el institucionalizado. Entonces ahí a mí me parece que es muy interesante cómo estos autores y autoras latinoamericanos, algunos también europeos, pero radicados acá por cuestiones de exilio, como Pascuali, empiezan a nombrar y a reconocer estas prácticas y estos procesos en estos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí Pascuali, me encanta Pascuali porque él va a sugerir una modificación ontológica del sentido de lo comunicacional, ¿no? Y entonces es como darle una cachetada al pensar la comunicación solamente restringida a los medios y empieza a verla como un proceso eminentemente humano, ¿no? Como eminentemente social y lo distancia de estos procesos mediatizados, ¿no? De esta comunicación a un nivel masivo. Y entonces es ahí en donde también empiezan a cuestionarse los procesos de comunicación y desarrollo, ¿no? Que se exportaron de Estados Unidos, que se exportaron de Occidente para ser implementados en nuestra América Latina. Y también ahí es donde empiezan a ser nombrados y reconocidos los procesos que estoy mencionando. Por ejemplo, todos los que estudiamos comunicación sabemos de las radios mineras en Bolivia, ¿no? O sea, que al final son un proceso o un hecho que se da de manera espontánea, ¿no? Pero que de alguna forma empieza a generar otros flujos de información, otros flujos de comunicación que tienen que ver con otros sujetos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y es ahí en donde entonces, desde la teoría y desde la academia, se empiezan a formular otros pensamientos en torno a los procesos de comunicación y a sus sujetos. Ahí podemos encontrar también a Beltrán cuando nos habla de una comunicación horizontal, ¿no? Que es la que se empieza a promover a través de la comunicación popular, la comunicación alternativa. Y ahí nos podemos seguir, ¿no? Pero creo que sí es bien importante hacer mención de esto, ¿no? Estos procesos existen o existían y desde la academia empezaron a ser nombrados y eso ayudó y contribuyó también a generar un pensamiento contrahegemónico y no solamente prácticas contrahegemónicas. Importante esto, pero bueno, uno de los grandes elementos a discutir cuando hablamos de la decolonialidad y demás es precisamente la centralidad, ¿no? Del relato epistemológico, ¿no? El relato epistémico centrado, ¿verdad? En una forma específica de crítica, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Eh, Críticas válidas, formas de pensamiento, ¿verdad? Pero que además el solo concentrarse en este lado precisamente daba esto a lo que vos te refieres, ¿verdad? Esos procesos de invisibilización, que es interesante que ahora en el tercer bloque vamos a ampliar más sobre esto, pero que me parece relevante que lo traigamos en, en, en estas, bueno, estas prácticas. Bien, ya mencionabas el tema de las radios mineras, está este libro de Beltrán
la comunicología de la liberación, donde recorre, ¿verdad?, cierto montón de esas prácticas, pero también podemos hablar dentro de esta otra forma, ¿no? Y este reconocimiento, eh, la comunicación en términos de, precisamente, bueno, de liberación, para hacer referencia a Beltrán, ¿verdad? Pero bueno, que en Freire, por ejemplo, es importantísimo en términos de educación, para caer en otro de los elementos por los que cual decías al inicio, que otro de las áreas donde anduviste dando vueltas, ¿no? Porque en efecto la utilización de las herramientas y las formas, ¿verdad? E incluso de los aparatos para comunicar, ¿verdad? Utilizados en pos de esto, porque también lo podemos pensar claramente en la actualidad, ¿no? Una forma de utilización de las herramientas de comunicación para difundir, ¿no? Otras formas distintas a las que normalmente se construyen en los relatos hegemónicos. Sí, ahí, por ejemplo, nosotros podríamos incluso pensar en superar estas relaciones epistémicas que hay entre sujetos y objetos, y más bien hablar de la dialéctica que supone la opresión y la liberación. Ahí me parece que los medios de comunicación que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y que de alguna forma han, entre comillas, hay que ponerlo, ¿no? Pero han democratizado el acceso que nosotros tenemos para construir contrarrelatos, me parece que es vital y que en ese sentido nosotros lo que hacemos al hacer uso de estos medios son procesos de comunicación que podríamos llamar descoloniales, ¿no? No decoloniales, todavía no, pero sí descoloniales porque estamos utilizando las mismas lógicas del opresor para liberarnos, ¿no? Y entonces ahí esto es vital. Sí, ya tenemos que ir haciendo el cierre del segundo bloque, se va rápido, ¿no? Pero Sí. eh, aquí importante también porque hay un tema inmediato de las prácticas, ¿no? O sea, de las prácticas concretas, ¿no? Y las formas de organización. Porque podemos pensar, ¿verdad? En muchas partes del mundo esto ocurre, digamos aquí en Costa Rica, pero en muchas partes del mundo ocurre, donde el espectro se encuentra tomado, ¿m? Por las televisoras y los radios comerciales. Pero ha habido una justificación, y quisiera tal vez vamos a terminar por acá, ¿qué opinas? ¿No? Ha habido una justificación de alguna forma, incluso por otros actores o actrices sociales, donde dicen, bueno, no importa, que se queden con eso porque ya de por sí tenemos el Internet, ¿no? Y podemos utilizar el Internet. A ver, sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? Y aquí viene un cuestionamiento severo. O sea, porque una vez decían, ¿para qué seguir peleando por este tema del espectro radioeléctrico cuando puedes hacer uso de la internet y empezar a generar contenido? Y mira cuánta gente genera contenido, etcétera. Eh, pero mira, o sea, a nivel de acceso, ¿qué tan real puede ser esto? Y a nivel de forma de difusión, ¿verdad? También genera un problema o que nos podría generar cierto cuestionamiento al respecto de, bueno, y también, ¿y por qué no continuar insistiendo en que los espacios deberían ser democratizados para el uso del espectro, ¿no? Sí, aquí me parece que este es un tema del derecho a la comunicación, ¿no? O sea, de para quiénes está pensado ese derecho, quiénes somos los que estamos incluidos, ¿no? Dentro sí, de las leyes, de las reglas que hay, ¿no? En torno al acceso a y el derecho a poder comunicar, ¿no? Y a poder construir representaciones y hacerlas circular, porque también ese es otro tema. Podríamos nosotros tener el acceso, pero si seguimos reproduciendo también relatos hegemónicos, pues entonces realmente en qué medida esto podría ayudar, ¿no? Pero definitivamente sí es importante hablar de las brechas que generan los nuevos medios o las nuevas formas de hacer comunicación, porque al final también son una forma de neocolonialismo, ¿no? O sea,
Al final, nosotros también tenemos que hablar que el acceso a Internet también está atravesado por algoritmos, también está atravesado por otras formas que empiezan a ser ahora hegemónicas del discurso y de cómo la comunicación se puede llevar a cabo o no. Entonces, sí, el tema de las brechas es importantísimo, pero también creo que el tema de la programación, el tema de los algoritmos, que quizá nosotros los que somos de ciencias sociales no entendemos tanto, tendríamos que comenzar a problematizar y a dialogar. Sí, sí, claro, porque, a ver, cuando entramos a la discusión sobre la entrada del Internet y demás, inmediatamente en términos de comunicación nos va a llevar a las fake news, ¿no? Nos va a llevar a la aparición de los troles, nos va a llevar a cómo esto atenta a la democracia o al ejercicio de eso que se denomina democracia, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay un montón de elementos que cuando nos metemos con el tema del Internet y esta aparición de cuestiones, ¿verdad? Bueno, ocuparíamos dos, tres programas más y, ¿verdad? Para ampliar sobre esto. Igual como el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Que nos da otro gran elemento. Pero bueno, Sí. vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos para utilizar ya el último bloque, para continuar hablando ahora sobre a fondo. Ya empezamos, pero sobre ese tema de colonialidad y la comunicación, ¿verdad? Ya en este último segmento de nuestra entrevista. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística, trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Eloína Castro, académica de la Benemérita Universidad de Puebla, de el programa internacional. Y continuamos conversando sobre este tema, sobre filosofía, comunicación y decolonialidad. En lo ya hemos hecho mención, ¿verdad? Has mencionado en algún momento eh, algunos elementos que bien podemos incorporar o podríamos haber incorporado en este bloque a modo de antesala. Pero cuando hablamos de esto, de comunicación y de colonialidad, cuando hablamos de decolonizar, ¿verdad? La comunicación, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente, ¿verdad? Para utilizar este último bloque para una discusión propia de este último elemento que planteamos en la entrevista. Ok. Pues la pregunta es difícil de responder porque al final
este proceso que hemos iniciado junto contigo y otros colegas de América Latina, el pensar en la decolonización de la comunicación, no es un asunto acabado y me parece que no es un asunto tampoco que nosotros y nosotras podamos decidir. Sin embargo, lo que hay que decir es que al final nosotros lo que estamos pensando es en varios recorridos. El primero tiene que ver con proponer o al menos reconocer que los procesos de comunicación que se concretan en nuestras latitudes son procesos de comunicación colonial, ¿no? Entonces, ese es como el primer paso. Pensar que de alguna forma este proyecto moderno colonial que está anclado en estos territorios desde que sufrimos, ¿no? O se sufrió la conquista, ¿no? Por parte de naciones europeas, es que se ha instalado un dispositivo cognitivo ajeno a nosotros y a nosotras, que invisibiliza y que silencia prácticas, pensares y sentires de los sujetos que habitamos estos territorios, ¿no? Entonces, es bien importante pensar la colonialidad como un, pues sí, un dispositivo subjetizante que tiene remanentes evidentemente en la epistemología. Entonces ahí la comunicación viene a ser bien importante porque de alguna forma es la que empieza a promover este sistema de dominación representacional, ¿no? Desde el cual nosotros pensamos y sentimos. Entonces, ahí por eso creo que lo primero que es importante hacer es reconocer que los procesos de comunicación que nosotros llevamos a cabo son coloniales. Em, una otra cuestión que nos interesa, ¿no? Dentro de esta cuestión de la decolonización de la comunicación, pasa justamente por la revisión al derecho de la comunicación, que es lo que hablábamos en el bloque anterior. Pensando en el panorama así de derechos humanos y de la problematización de los mismos en un contexto comunicacional. Y otro de los desafíos que nosotros hemos encontrado es repensar, ¿no? Las teorías y los conceptos desde la perspectiva de la decolonialidad en la comunicación, porque hemos encontrado que estas maneras que tenemos de nombrar, ¿no? Y de teorizar y de analizar los procesos comunicacionales se tornan insuficientes en relación a las realidades que nosotros vivimos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante para nosotros reconocer que estos procesos están atravesados por lo que se conoce como la herida colonial, ¿no? Y que se enfrentan a un montón de cuestionamientos. Sí, ahora bueno, y que mencionas esto y en términos del derecho a comunicar, ¿no? Viene de plano las formas de representación, ¿m? Porque entonces hablamos y pensamos, ok, cuando hablamos de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, recientemente por ahí también aparece esta idea de la colonialidad del ver, ¿no? Eh, de paso se filtra esto cuando hablamos de comunicación en las formas de representación, bien trabajadas por Stuart Hall y por otras personas, ¿no? Pero que curiosamente estas formas de representación que pueden pasar desde la criminalización, la exotización, la racialización de los individuos y demás formas, ¿verdad? De inferiorización. Precisamente esto que denominas como esta herida colonial a la que te refieres, en términos de si lo pensamos en la forma en que el individuo se autopercibe, ¿no? Genera una afectación directa en las poblaciones, ¿no? O sea, es la forma de entenderse de tal forma. Freire en algún momento decía que el oprimido se refiere a sí mismo como el que no sabe y al otro como el que sabe, dado que le han insistido permanentemente en que es ignorante, ¿verdad? Y no de las ignorancias que habla Boaventura, ¿no? Sino ignorante en el sentido peyorativo. Entonces, cuando pensamos también este ejercicio, la importancia que adquiere, ¿verdad? Como práctica política de formas de autorrepresentación, el ejercicio comunicativo. Sí,
Es ahí, me parece que en donde el campo de lo ontológico atraviesa el epistemológico, ¿no? Y por lo que el ejercicio comunicacional como salida ontológica revierte, aunque todavía de manera muy limitada, las imposiciones de un proyecto epistemológico que está basado sobre todo en la incomunicación, ¿no? Y en la descomunicación de las personas, no solo desde la perspectiva de la expresión, sino también en la formulación de estas representaciones y de estos saberes. De alguna forma, tenemos que pensar este proceso de incomunicación como un proceso de deshumanización, ¿no? Porque al final esta incapacidad este silenciamiento, ¿no? De las formas de autorrepresentarnos tiene que ver con un proceso de negación de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay procesos que tenemos que empezar a nombrar, ¿no? Así como en la ciencia política existen estos términos de ingobernabilidad, creo que en comunicación tendríamos que empezar a adoptar estos otros, ¿no? Incomunicación, descomunicación, porque al final, pues se trata de una disputa por los sentidos, ¿no? El incomunicado es un descomunicado, dado que hay un acto de violencia ontológica, hay un acto de violencia epistémica que arrebata la potencia comunicacional de este sujeto y lo imposibilita como un actor de conocimiento capaz de construir saberes, capaz de sostener relaciones humanas basadas en otros principios, ¿no? En principios, por ejemplo, como el de la alteridad. Entonces, aquí es importante dar cuenta que esta imposibilidad de generar representaciones nos incomunica y de alguna forma niega, cosifica, instrumentaliza nuestra condición de sujetos, ¿no? Esto va más allá de una mera exclusión, o sea, ejerce procesos epistemicidas, ¿no? Porque este otro subalterno, nosotros como subalternos, nos encontramos ontológica y epistemológicamente invalidados. Sí, y esto, a ver, y podríamos ver otro par de elementos, ¿no? Acá, cuando hablamos de estas también formas de representación, hay también una imposibilidad de representación y participación política, en tanto la negación de la utilización de herramientas para hacerse ver, ¿verdad? Para hacerse notar y hacerse escuchar, ¿verdad? Dentro del plano de lo político, ¿verdad? Lo que también reliega y genera estas formas de exclusión a las que te refieres. Pero por otro lado, y que también a mí me parece interesante, porque me parece que hay de alguna forma cierta complicidad de algunos grupos, eh, que posiblemente tal vez no sea su intención, vamos a creerlo, pero que limitan qué es posible comunicar por parte de estos grupos. Entonces, no sé, si nos queremos referir, por ejemplo, a grupos indígenas y los procesos de comunicación indígena que se han desarrollado en grandes partes de América Latina, podremos encontrar que para algunos hay una reducción a solo comunicar aquello relativo a su cultura, pero aquello relativo a su cultura bajo, primero, una forma de guardianes del conocimiento ancestral, que suena bien bonito, ¿no? ¿Verdad? O por otro lado, casi, casi que como museos ambulantes, ¿no? Donde su conocimiento nada más pasa por su valor, vamos a decirlo de esta forma, arqueológico, ¿no? Entonces hay como una negación incluso, y desemboca también en su negación en la participación política concreta, real, actual, ¿no? Porque es como, no, refiérete a lo que te compete, ¿no? Pero la forma es también negar esas formas de participación en esto otro, porque eso otro no lo vas a entender porque sos meramente una persona indígena, ¿no? O representas a aquellos grupos, pero no entiendes eso. Entonces hay una forma, incluso una forma como de inclusión, pero que lo que termina es excluyendo completamente a la población y que al fin y al cabo también termina cayendo en lo primero, ¿no? En una negación de la posibilidad de la acción política, en la participación política. ¿Mm? Sí, definitivamente algo que trabajamos o con quienes trabajamos, ¿no? En esta apuesta, ¿no? Por la decolonización de la comunicación,
pues sí conlleva una vigilancia también epistémica, ¿no? Una vigilancia epistémica, pero también la movilización, o sea, movernos, ¿no? A otros sujetos comunicacionales, ¿no? En este caso, trabajar conjuntamente con otras genealogías, que incluye, por supuesto, a los grupos indígenas, a las naciones indígenas, pero también incluye, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, a las personas no binarias, en fin, a todas las personas que se ubican por fuera de la totalidad que plantea el proyecto moderno colonial. Y por ello es que la descomunicación, ¿no? Cuando hablamos de descomunicación, pone énfasis en esta práctica moderno colonial del despojo y de la destitución violenta de esta singularidad comunicacional que tenemos todos los sujetos por ser sujetos, ¿no? Y que abarcan nuestros lenguajes, nuestros sistemas cognitivos, pero que también tiene que ver con lo relacional, ¿no? Que es político y que emana de lo comunicacional, ¿no? Porque al final, frente a estas negaciones, frente a esta descomunicación, lo que hay son procesos de humillación y hay procesos de sobajamiento que arrancan la dignidad del ser humano. Entonces acá parte de lo que se pretende, y esta es una cuestión ética, es la lucha por la humanización, por la dignificación de quienes habitamos el mundo, ¿no? Y es también una disputa epistémica porque conlleva necesariamente esta pugna comunicacional, esta pugna política, como ya se mencionó. Sí, sí, sí. Elo, nos van quedando pocos minutos ya para cerrar nuestra conversación, pero eh, quizás si cerramos esta entrevista y este último bloque, haciendo referencia, digamos, porque hay una cuestión interesante, ahora lo mencionábamos, eh, y a mí me ha gustado también como tratar de ver, digamos, de forma concreta, las prácticas de comunicación comunitaria, las prácticas de comunicación de poblaciones indígenas, las prácticas de comunicación de ciertos grupos culturales y demás, que el mismo cine comunitario, etcétera, que son como herramientas, ¿verdad?, a las que se echa mano para buscar estas formas de representación, buscar estos posicionamientos políticos, buscar estos posicionamientos de los individuos tal cuales, ¿verdad? Que de alguna manera tratan de hacer frente a aquella otra forma de construcción exótica, por ejemplo, o a aquella otra forma de construcción que criminaliza, que inferioriza, etcétera. Entonces, quizá si terminamos por acá respecto a cómo también puedes entender vos estas prácticas, ¿verdad? Que muchas veces realizadas casi que orgánicamente dentro de las comunidades, ¿verdad? Eh, Sin necesidad de la mediación académica en muchos momentos, ¿no? Sí, bueno, acá a mí me parece que en general cualquier proceso comunicacional, sea alternativo, sea popular, sea comunitario, tiene la potencia de ser decolonial, ¿no? En el sentido de que si este proceso cambia los términos de la conversación, empieza, ¿no?, a reconocer las diferentes voces y los diferentes pensamientos y sentires, ¿no?, de los sujetos, entonces podríamos hablar, ¿no?, de prácticas decoloniales en procesos comunicacionales que se han dado, como ya mencionaba también hace un rato, toda la vida, ¿no? Durante toda nuestra historia, incluso como naciones modernas. Entonces, ahí me parece importante eso, ¿no? O sea, decir que todas estas prácticas, siempre que cambien los términos de la conversación, son potenciales a ser decoloniales, ¿no? Y pueden establecer y configurar un itinerario decolonial comunicacional, ¿no? Porque es éticamente deseable un cambio en estas coordenadas, vamos a decirlo así, epistémicas. Tenemos en el grupo diversos compañeros y compañeras que trabajan cuestiones de medios de comunicación, de periodismo, incluso cuestiones estéticas, como ya lo has mencionado, ¿no? Audiovisuales, fotografía. Y uno de ellos, me gustaría mencionarlo hacia este final,
René Padilla, que es además compatriota mío, ha trabajado las cuestiones de la fotografía, ¿no? Y lo hace a través del desarrollo práctico, pero también conceptual, de la sanación de la mirada, ¿no? Y la sanación de estas miradas o de estos sentidos tiene que ver con dejar que estos sujetos hablen, ¿no? Hablen, se expresen, comuniquen estos sentires y pensares sin la intermediación de este otro sujeto que los va a grabar o que los va o que les va a tomar la fotografía, ¿no? Entonces es dejar prácticamente el proceso en las manos de ese otro, con miras a que este otro se construya, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Y recupere su voz y recupere este potencial y esta singularidad comunicacional de la que hemos estado hablando. Entonces, creo que es importante esto, cambiar esos términos de la conversación. Muy bien, Elo, sí, con lástima que se nos va el tiempo porque aquí hay un tema grandísimo, enorme para seguir ampliando, precisamente esa zona visual, ¿no? Creo que es que Excel, general Excel, que mencionaba esto en algún momento, ¿verdad? De cambiar esto, porque ¿quién afirma, quién construye el momento en que el fotografiado pasa a ser el que fotografía? ¿No? Y el retratante pasa a ser el retratado, ¿verdad? Que son esas formas hegemónicas, acomodar el lente de otra forma, ¿no? Lo mismo que nos lleva en el tema del cine o el audiovisual, desde dónde se cuentan las historias, quién cuenta las historias, ¿no? Y bueno, algunas veces, decíamos, pensado orgánicamente, otras veces más bien pensado muy concretamente, en diálogo, porque es donde viene la otra parte importante, en diálogo con grupos académicos y demás, que el proyecto va orientado en esta misma línea y es parte importantísima, del ejercicio de lo que hacemos al fin y al cabo, ¿no? ¿Verdad? Poder poner en función de eh, estas herramientas para que sean apropiadas y utilizadas de esta forma, ¿no? Sí, al final se trata de reconocer, ¿no? Reconocer creo que es un acto que se torna esencial y vital al momento de pensar la decolonización de la comunicación y que nos devuelve, ¿no? A lo primero que estábamos charlando en este programa, en esta conversa, en relación al encuentro, ¿no? O sea, el encuentro con ese otro, hacer como un ejercicio de proximidad, ¿no? De aproximación con este ser que seguramente ha sido negado, ¿no? Como nos pasa prácticamente a todos los que hemos nacido en estos territorios. Ujú. Bueno, muy bien. Ero, muchísimas gracias por sacar un poco de tu tiempo para que conversemos. No, Y, y bueno, pues, queda la invitación abierta, ¿no? Porque hay mucho que hablar por acá, ¿no? Hay demasiados temas que surgen de esto. Y ahora pensaba, cuando vos cerrabas, simplemente, por ejemplo, entender esto en nociones de proximidad, exterioridad y alteridad. eh, y tenemos un artículo y un programa, ¿no? Para pensarlo, para pensar en este sentido. Pero muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, a la audiencia por escucharme. Y sí, la agenda queda abierta para poder seguir pensando y compartiendo, ¿no? Estas cuestiones de la comunicación desde una exterioridad y también como una experiencia ética, como una experiencia política que se me antoja consciente, pero también ilimitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Aero. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Y hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense, rapero costarricense, Nesta. Y esto que se llama De aquí soy, muy acorde a lo que hablábamos el día de hoy. Nos vamos con esto en compañía de Nesta y la banda de conciertos de Limón con esta canción. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Chao. Saludos mi gente, les habla Nesta
y están por escuchar mi tema De Aquí Soy, de mi disco Vivencias, interpretado esta vez por la banda de conciertos de Limón. Un verdadero placer poder compartir con mis hermanos y poder hacer esta obra para ustedes, así que espero que la disfruten de igual manera como yo disfruté poder compartir con todos estos músicos que tanto representan nuestra provincia. Así que los dejamos con De Aquí Soy, Nesta, featuring banda de conciertos de Limón. Pura vida, mi gente, Cineguita está en la casa. Nesta, banda de conciertos de Limón, yo. Cineguita está en la casa, bro. Y dice así. Yo, nacido un 2 de octubre del año 92 en una sala de hospital del Bonifacio de Limón. Empezó la travesía del pequeño soñador que la vida de sus padres llenó de tanta ilusión. Privilegiado de nacer en este hermoso puerto, crecer y caminar descalzo por mañana, y es cierto que vivo orgulloso de cada una de mis raíces y no me arrepiento en nada de cual sea mi origen, de la tierra donde la gente se levanta a las 3 de la mañana y hacia su trabajo marchan para poner un bocado de comida más en la mesa, pero eso los medios aseguro que no te lo cuentan. Mis padres me llenaron el amor a mi cultura y a llevarla en el pecho hasta el día de mi sepultura. Por eso la practico, la defiendo donde sea, como lo hizo mi maestro llamado Oscar Tejera. Me transfirió la esencia directo desde la infancia. Tengo un alma calizonian que por mi pena se pasa. Te juro, profe, de verdad que no te he olvidado y ahora estoy guardando tu legado en el escenario. Soy de la tierra con las más hermosas playas que con su brisa siempre el alma me acariciaba. El despertar tan bello al reventar de sus olas y los rayos de sol que por la ventana siempre asoma. Suelo de gente luchadora que tira para adelante, a pesar de que el prejuicio siempre aquí nos contraataque, de que políticos nos rompan todos nuestros sueños y se quieran robar lo poco que hoy por hoy tenemos. Soy de una costa que anhela un progreso que no se quede en discursos sino que se cumpla en serio, de donde surgen los más grandes deportistas que pese a limitaciones por sus sueños darían la vida. Y soy cada barrio conflictivo que pueda existir, donde existen las ganas de querer sobresalir. No me arrepiento de nada de lo que ahora soy, con la frente en alto declaro que de aquí soy, bro. Ya esta tierra represento, nunca podrán repararme aunque mi cuerpo esté muerto, porque puede que esté a kilómetros de distancia, pero tu cariño Limón yo lo llevo en el alma. Mi sangre mitad indígena, mitad afro, tengo una herencia guerrera, por eso nunca descanso. Nuestro carácter de lucha nunca ha sido en vano, de rodillas no vivimos, morimos con puño en alto. Y lo mejor de Limón siempre ha sido toda su gente que a pesar de los problemas no piensan en detenerse, con coraje soportando los estereotipos que medios amarillistas le han implantado al tipo. Hoy te dedico esto, pero desde la distancia, mientras caen mis lágrimas recordando toda mi infancia. Me marché dejando en el barrio a muchos amigos y visitando poco a todos mis seres queridos. Un nudo en la garganta y mis palabras que se frenan cuando un autobús en el que viajo entra a mi tierra. Y a donde quiera que voy, limonense soy, orgulloso siempre de decir que de aquí soy, de aquí soy. Nesta, banda de